muchas herramientas para darnos cuenta de que no es así como tal, como dice el periodista. Y por eso también que necesitamos, como nunca, y para también tributar al conocimiento del pueblo, una prensa escrita de un nivel mucho más alto. A veces conspira contra nosotros quizás un poco que el hacer las cosas más fáciles, teniendo allí las fuentes, hacer las cosas más fáciles y no damos todo como integralmente, toda la integralidad de una información. Y a veces esta misma comodidad o la premura por el cierre del periódico provoca que al otro día aún los titulares comiencen con Santiago campeón, mientras unos están preocupados por lucir una camiseta roja y otros se cuestionan las decisiones de árbitros y directores. Todavía estamos repitiendo, una vez que el estadio saltó completo de emoción con el triunfo de Santiago de Cuba, Santiago campeón, cuando eso ya no es la noticia. Claro, también se piensa en el otro papel que cumple el periódico de documentar una historia, o sea, de ser cronista de su tiempo, de que eso quede reflejado. Bueno, estas cosas que siempre se piensan para la posteridad, pero que a veces tanto a periodistas como a lectores nos gustaría más que fuera, digamos, la historia diferente, o sea, la historia que no nos han dicho ya, la historia que no vimos con nuestros propios ojos. A veces a esa hora esperamos que venga esa gran crónica donde nos narren las cosas que sabe el periodista contar, aun cuando el espectador haya estado en el estadio y haya visto el juego. Es mucho más fácil ir a cubrir un evento y reproducir, ser meros reproductores, ir a reproducir, decir qué pasó y librarse de complicaciones, o sea, pasar trabajo en buscar otro tipo de discurso, o quizás complicarse con una crítica que no, o sea, no es de, a casi nadie le gusta. Creo que en ese sentido sí hay facilismo, pero no creo que haya falta de interés. Creo que la prensa nos da la posibilidad de, en un momento determinado, con un buen espacio, lograr trabajos analíticos, lograr trabajos críticos porque dispones del tiempo. Y la gente necesita que se refleje su cotidianidad, la gente necesita, más allá de qué, cómo, cuándo y dónde, necesita la reflexión diaria, que diga, no, mira, esto pasó, pero mira, no comparto esta opinión del periodista, pero el periodista tuvo la valentía de decir eso, aunque yo no la comparto. Necesitamos también pluralismo de debate, de opiniones, aunque no la compartamos todas, pero que la gente vea, que la gente pueda discutir, debatir, o apoyar un criterio, no apoyarlo, pero que la gente vea que hay criterios, que hay un cierto necesidad de cuestionar la realidad. Y pudiera ser esta diversidad de criterios quien marcara la diferencia entre la prensa escrita y el resto de los medios de comunicación e incentivara a una mayor parte del público a interesarse por el periódico. La gente busca el periódico, porque la gente quiere lo diferente, quiere ese otro lenguaje también que debemos buscar nosotros, no solo ese lenguaje de responder las preguntas clásicas de qué, quién, cuándo, dónde, no solo ese lenguaje que te exponga a los hechos, sino que los recree. Yo pienso que si tú le das al joven, y no solo al joven, a cualquier persona, tú le das un trabajo con un formato atractivo, tú puedes lograr que te lean. Porque, no sé, tú no le puedes decir a un joven que no se interese, por ejemplo, por la guerra en Irak, cuando es un tema que llega tanto a la sensibilidad del ser humano. Por eso pienso que la prensa escrita cubana y de todo el mundo tiene ante sí el reto de hacer un discurso rico, que sea atractivo y que ante todo refleje lo que la gente piensa o que refleje un debate. Porque la gente, amor, si el discurso no es tan atractivo, pero la gente ve que se refleja su vida diaria ahí, la gente va a buscar eso, va a buscar ese periódico, porque se siente reconocida en sus páginas. Mucho se especula sobre si los periódicos pudieran desaparecer ante la popularidad de los medios digitales. Sin embargo, cuando la caída de las Torres Gemelas, se dispararon las ventas de periódicos en el mundo, a pesar de las imágenes en vivo que transmitían las cadenas de televisión. Una muestra de que el público, más que cifras y planes de producción sobrecumplidos, necesita explicarse los complejos fenómenos que les rodean. Seguimos en paréntesis conversando con el periodista Yuri Norido. Yuri, actualmente vemos en la radio y la televisión, y creo que la prensa escrita no se escapa tampoco de esto, una estandarización en cuanto a los géneros periodísticos. Estoy pensando en que los reportajes generalmente están hechos, por ejemplo, con las mismas fórmulas. ¿Cómo afecta esto la calidad del periodismo cubano? En principio hacen falta reglas
para toda manifestación humana hace falta determinadas reglas. Y yo creo que el peligro está en asumir esas reglas sin creatividad, en enfrentarnos a la profesión, enfrentarnos a las rutinas del día a día sin ganas de pensar o sin deseos de un poco, no violentar quizás, sino experimentar, enfocar desde otro punto de vista las sempiternas reglas escritas y no escritas del periodismo. ¿Y sorprender? Y sorprender, claro. Yo creo, Lilia, que en cuanto a esta estandarización, sobre todo se basa en lo que algún día nos pareció original y hemos estado repitiendo esa fórmula hasta el cansancio. Y ya vamos a llegar incluso, yo creo, hasta el momento en que lo que no fue original en aquel momento, pues sea original ahora por falta de uso, ¿no? Yo creo que afecta cuando eso se llega a esos extremos que te decía, afecta francamente la diversidad, la frescura de lo que escribimos, porque no solamente basta con escribir algo que esté desde el punto de vista del contenido bien o esté bien fundamentado, sino la manera en que lo hacemos también es muy importante. La forma es muy importante, no creo que sea lo más importante. Yo prefiero, ante un reportaje brillantemente escrito, pero que lo que diga no sea nada, o sea una bobería, prefiero otro reportaje bastante dignamente escrito, pero que esté bien fundamentado. Lo que no quiere decir que haya que descuidar la forma, que haya que descuidar el vuelo de lo que escribimos, que no haya que experimentar con esas mismas reglas, con esas mismas maneras de hacer el periodismo. Y existe también otra arista de este problema, es que muchas veces hay desconocimiento entre los propios periodistas de la naturaleza de los géneros, de qué hay que pedirle a cada género, o mejor dicho, qué hay que pedirle a cada periodista en cada género. Muchas veces nosotros mismos no tenemos claro qué cosa es una crónica, o qué cosa es un reportaje, o qué cosa es una nota informativa. Alguien diría que tampoco hay que por qué tenerlo bien claro, no, sencillamente hay que escribir un reportaje, escribir una nota informativa, porque cada uno de los temas nos exigen determinados abordajes de por sí. Y también hay determinado intrusismo dentro de nuestra profesión. La palabra es un poco fuerte quizás, pero es lo que sucede. Hay mucha gente que, sin tener nociones de cómo se hace una entrevista, cómo se encamina una entrevista, se pone a hacer entrevistas. Y después son las cosas que uno ve o que uno lee con preguntas demasiado obvias, con preguntas que son clichés, con preguntas que no llegan a ningún lado. Y eso también es un riesgo, no solamente de la prensa escrita, e incluso yo diría que no fundamentalmente de la prensa escrita, porque quizás en otros medios de prensa se ve un tanto más por la variedad de formatos que tienen los medios de prensa. Ya es muy difícil que alguien vaya a hacer eso a un periódico donde de cualquier forma hay determinados niveles que uno tiene que pasar para llegar a escribir en un periódico. No obstante, no quiere decir esto que pueda hacer periodismo solo el que se ha graduado de una facultad de periodismo. De hecho, buena parte de los grandes periodistas que han sido y que no son periodistas, vienen de otras profesiones. Hay médicos, abogados, historiadores del arte, filólogos, e incluso gente que no son graduados universitarios, que son excelentes periodistas, porque esta es una profesión quizás también como otras, como la medicina quizás, donde las dos cosas, la práctica y la teoría, en la formación como tal del profesional, tienen mucha importancia. No se consigue que un estudiante de medicina esté 6 años en una facultad sin ir nunca a un hospital. No se consigue que un estudiante de periodismo esté 5 años en una carrera estudiándolo todo de manera teórica y no vaya nunca a los medios. De manera tal que cuando los estudiantes llegan a los medios ya deben tener determinadas nociones de lo que se hace, de lo que se exige, de lo que precisan esas rutinas informativas, que no siempre pasa tampoco. A veces los estudiantes llegan y tienen que reaprender en los medios lo que en la facultad, de una manera u otra, o no aprendieron o no consolidaron lo suficiente. Yuri, en los tiempos actuales, con la rapidez con la que viaja la información en la supuesta o llamada era de las comunicaciones,
El propio proceso de la prensa impresa hace que se quede un tanto detrás